¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, también contenta después de ver que le está yendo bien a la peli en su primer fin de semana. Sí, 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 he visto que ha andado con todo y la verdad bueno, por eso también vengo a preguntarte algunas cosillas porque realmente sí me interesó bastante desde el punto de vista pues cultural mexicano, ¿no? De todo esto de las leyendas y todo, pero también porque quería, primero que nada, pues felicidades porque es Día del Comunicólogo Ay, y muchas segundo, gracias. ¿Tú también eres sí, comunicóloga? sí, también. Felicidades, colega. Felicidades. De hecho, es por eso que también iba conectando estas dos partes de que sé que eres actriz y que también estudiaste comunicación, bueno, ciencias de la comunicación. Quería preguntarte primero cómo fueron conectando estas dos partes en tu vida hasta el punto de que, pues mira, ya te estamos viendo aquí en el ritual del Nahual. Sí, oye, pues gracias por tu interés y por tu tiempo. Y bueno, pues yo estudié comunicación, pero me sentía un poco insatisfecha con cómo me sentía yo dentro del rubro, ¿no? Y cómo iba a ser mi trabajo, qué iba a hacer para empezar, ¿no? Era algo un poco, no sabía, siempre me he tenido curiosidad por el teatro, pero solo era curiosidad. Después se dio que un taller ahí en la UNAM lo daba Mauricio Garmona, un taller de teatro. Por curiosidad abrí la puerta y estaba un montón de gente. Dije, hay gente tan loca, están gritando y riéndose. Entonces abrí la puerta y fue cuando me enteré que había un montón de gente reunida para hacer cosas raras. Entonces el maestro me invitó a pasar a sentarme a ver la clase y quedé enamorada. Y desde ahí ya empecé yo a estudiar por mi cuenta, terminé la carrera, pero estudié teatro sobre todo. Yo hacía mucho teatro antes. Y después lo primero que hice fue una serie que se llamaba Niño Santo de Canana y después cine. Y mi primer proyecto de cine fue un protagónico que fue para Gerardo Naranjo junto con Noé Hernández y me nominaron en Tribeca, Mejor Actriz, entonces fue impresionante y dije, no, pues creo que al final no era tan comunicóloga como pensé. Sí, claro, de hecho, te iba a mencionar bastantes puntitos que me mencionaste, de que sí es bastante, pues, interesante, ¿no? Cómo se va pasando desde el teatro hasta la parte de ya hasta ganar un galardón y la verdad, viendo tu trayectoria, siempre hay como algo muy interesante, ya que muchos de tus proyectos tienen una conexión, digamos, fuerte con historias mexicanas, con la identidad, las tradiciones, e incluso ahorita con lo espiritual. ¿Sientes que esto también te conecta personalmente con algo? Pues creo que como mexicanos todos tenemos ya per se, o sea, tenemos esta identidad cultural casi que pues heredada de nuestros antepasados, todos los que somos de aquí, tenemos familiares aquí, venimos de esta estirpe de creencias, ¿no? Venimos de un montón de ideas, creencias, mitos, leyendas. Digo, la Llorona, o sea, convención de que alguien pasa, uy, la Llorona, tú le dices algo de otro país, no entiende de qué habla, ¿no? Entonces quedamos por hecho, sí, y que no importa el estrato social, el barrio donde vivamos, todos tenemos esa conexión y creo que es un momento muy certero para empezar a verlo en el cine. Ok. Y en este caso, con esta película El Ritual de Nahuel, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando leíste el guión? ¿Qué conectó con esta parte de, digamos, Isabel Sí. para que dijeras, Isabel es mía? Automáticamente, o sea, desde las primeras páginas que leí fue, este es el cuento que me contaba mi abuelita, o sea, este es el cuento con el que crecí, ¿no? Toda mi infancia, este es el cuento que me moldeó mi imaginario, ¿no? Mexicano. Entonces dije, claro que sí, o sea, siempre cuando somos niños y nos cuentan como que nos quedamos con ideas, ¿no? De cómo es el coco, cómo es el chupacabras, cómo son los nahuales, cómo es la llorona, y poder llevar esto a lo visual, a lo audiovisual, para mí ha sido un honor y un privilegio, y creo que también es muy satisfactorio como actriz que no haya tantos referentes sobre esto visualmente. Creo que esto me hace ser, pues, yo creo que somos de los pioneros y el momento de romper paradigmas y establecer algunas convenciones, crear, o sea, puedes hacer y deshacer. Creo que cuando no se ha visto tanto esto,
puedes proponer, ¿no? Y fue un poco lo que pasó en esta propuesta de Carlos Matienzo. Claro, de hecho sí hay como una atmósfera muy específica y más porque es en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue construir el ambiente durante el rodaje con tus compañeros para que se pudiera como dar ese enfoque de terror, ¿no? O de suspenso. Pues desde los ensayos conectamos mucho y creo que cuando un guión está bien escrito, lo que tienes como consecuencia es que todo se dé orgánicamente, todas las relaciones se dan naturalmente, el tiempo, ¿no? Este contraste de Isabel, que es una chica que convive y vive de la naturaleza, hasta cierto punto se funde en ella, ¿no? Y Gabriel, el extraño, el extranjero, el observado, ¿no? También, que al mismo tiempo es el damiselo en apuros, el doncel en apuros, porque pues es alguien que llega herido y está a expensas de estas dos curanderas. Sí, claro. ¿Y fuera del set eres de las personas que disfrutan muchísimo el terror o de las que simplemente mejor voltean y no lo ven o La prefieren verdad, otro ay, a género? mí me da mucho miedo, la verdad, a mí sí. Soy medio mala para ver películas de terror, o sea, si puedo saltármelas, me las salto. No, como que sí me impactan muchas cosas y como, justo como, yo creo que como crecí con toda esta, y este imaginario, ¿no? De México, de los abuelos, de que cualquier ruido, ¡ay! El nahual, el duende, el chaneque. Entonces, de pronto cuando era más chiquita, sí era como que, ¡ay! Todo me asustaba, ¿no? Y ahora como que no he encontrado, estoy un poco perdida en el término terror, cine de horror, porque yo, o sea, te juro que yo veo un encabezado en el periódico que venden en la calle y es horrible, o sea, es espeluznante las cosas que están y es la realidad, ¿no? O sea, es como, híjole, como que estoy un poco perdida en cuál es la fantasía y cuál es la realidad. También estoy en una serie, Lotería del Crimen. Somos policías donde atrapamos asesinos seriales, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de los casos, o sea, digo, te encuentras con los dummies y los actores y todo, pero cuando lees que son, o sea, son casos reales, que, o sea, dije, es que esto es horror, horror, o sea, de pronto es más sano ver una película de fantasía, de horror fantástico, que leer un periódico. Entonces, híjole, qué fuerte, ¿no? Sí, claro. De hecho, sé que es bastante diferente, ¿no? Tu personaje de Gigi como Isabel, en este caso. Y sí es como, yo quería saber cómo también puedes brincar entre personajes y mundos tan diferentes. Qué tan marcado emocionalmente también, pues, has tenido este punto de poder brincar entre ellos dos y qué tanto te ha marcado, por ejemplo, alguna escena, algún sentimiento en particular. Ahorita me Sí, comentaste las noticias, pero me gustaría saber más. sí, Muchas sí. gracias. Ok. Pues primero creo que son lenguajes totalmente distintos. Si bien no son opuestos, son distintos. El cine y la televisión son diferentes. Y para mí el cine es algo que muestra y el espectador se vuelve un espía. Tú tienes que reflexionar un poco más, tienes que entrar al mundo de los personajes, saber qué están pensando, ¿no? Y el caso de la televisión para mí es la exposición. La televisión expone, te dicen por dónde, te guían, ¿no? Qué pensar y qué te dicen o incluso verbalizan qué están pensando los personajes. Y en lo que dices respecto a eso, híjole, algo que se me ha quedado marcado de estas dos al menos, pues por ejemplo en Lotería del Crimen hay casos que de verdad, o sea, son reales y de pronto decir, ok, esto es una escena, esto es un juego y ves al compañero actor, ¿no? Que está, pues que le tocó ser la víctima en el capítulo y pensar, órale, hubo alguien en la vida real que no se terminó la escena y no se paró, ¿no? No se fue a su casa con sus familiares, no se fue a su casa
con su hijo, no fue a su casa con su hija. Entonces, oye, eso es fuerte, como que ir muy profundo en cada uno de estos capítulos es muy fuerte. En el caso del ritual del Nahual, bueno, hablamos también de los desaparecidos, ¿no? Qué horror, y más cuando son niños, qué horrible, no, no sabes qué fue de ellos, si ellos se perdieron, si saben cómo volver, si tienen la capacidad suficiente de comunicarse, si alguien quiso aprovecharse de ellos. O sea, creo que también es algo tan vigente en nuestro país que también habla del horror real que vivimos como mexicanos. Sí, tiene mucha razón. De hecho, ya es como, sí podemos verlo en una película, pero también ver qué tanto es de la realidad es parte de, ¿no? La ficción. En este caso, ¿cómo te preparas emocionalmente para estos personajes intensos? Pues, además del entrenamiento actoral, creo que es importante comprender que se está haciendo por y para algo. O sea, no solamente es sonreír y estar en entrevistas como hoy, no, creo que más bien estamos ahí para que sea visible lo que es invisible, para que tengan voz los que no tuvieron o los que no tienen, para poder intervenir en caso de decir a la gente, oigan, si esto va por este caminito, no sigan porque puede terminar así, ¿no? Prevenir también. Creo que es mucho prevención también, reflexión y sobre todo cuestión. Creo que el cine y todos los elementos que están a disposición de las historias para decirlas al público existen para crear preguntas, como, pues como el arte en general, ¿no? Para crear preguntas sobre nosotros mismos, sobre la intención del que lo hizo, sobre vernos, o sea, que sea un verdadero espacio de reflexión, de introspección, donde justo nos veamos como un espejo. Claro. Entonces, después de esto y de tantos proyectos que has tenido, ¿qué crees que hace que un personaje conecte realmente contigo y hay algo que hoy valores de ti como actriz que quizá antes no reconocías? Pues yo creo que estar en el presente, estar en el presente reaccionando y la verdad, no hay nada más, no hay nada que conecte tan fuerte como la honestidad. O sea, creo que cuando conectas con tu compañero, con la escena que estás haciendo, se siente porque hay una reacción que nace del impulso, ¿no? Del instinto primario del humano. Y cuando de pronto estás demostrando cosas o la gente se da cuenta, o sea, no sé por qué he visto algunos compañeros que se van como mucho a la forma, ¿no? Pero a la forma vacía, a la forma de, ay, la gente entiende que esto es llorar, así es que esto es llorar por esto. Pues no, a veces que salgan lágrimas no quiere decir que sea honesto, ¿no? Entonces creo que la honestidad es lo más importante como actor, la verdad. Ok. Muchas gracias, Alejandra. De hecho, me has dejado muchas partes de mí reflexionando respecto a la... Por eso me ves con cara de demonios. Sí, porque sí, o sea, entiendo que estamos hablando de ficción, de terror, en este caso del ritual de Nahual, pero sí se entiende bastantes puntos que por eso me estoy como andando mucho en la parte también de tus proyectos, porque sí he visto que te gusta estar en varios géneros y me gustaría también saber si también te gustaría irte a otro tipo de géneros distintos o seguir sobre esa línea de policial, de Nahual. Sé que tienes distintos, pero me gustaría saber si en un futuro cercano está la posibilidad de verte en otros, Géneros. digamos, géneros. Ajá, sí, sí, sí. Sí, pues me gusta mucho el cine de autor, por ejemplo. Está Sobre las olas de Horacio Alcalá. Está Ituninu de Itandewi Jansen, esa la hicimos en Escocia y es una ciencia ficción en mixteco. Claro, claro. Que hicimos, o sea, en Escocia, dos mixtecos, es como que creo que va a tener un par de funciones por acá. Estuvo 2 meses en cartelera, entre el año pasado e inicios de este. Y, por ejemplo, algo que me gustó muchísimo hacer
fue esta soldada que hice para la película Contraataque de Chava Cartas, de las Fuerzas Especiales de México. Uf, me ha encantado hablar positivamente de nuestras Fuerzas Armadas, porque sí, o sea, claro que sí, hay elementos que no funcionan, pero hay muchos más que sí. O sea, se han logrado cosas muy interesantes, hemos visto en desastres naturales también como el ejército ayuda y de pronto hay cierta distancia por miedo al ejército, ¿no? Incluso algunos soldados comentaban que después de la película Contraataque, la gente se les acercaba legítimamente, o sea, les preguntaban, oigan, ustedes son como los murciélagos de Contraataque, sí, wow, entonces existen, wow, qué padre, entonces, y ya había un contacto, por ejemplo, nos contaban que antes en las misiones, cuando se iban a la sierra o así, la gente de verdad les huía, se iba, los veían feo, no los ayudaban, y que ahora después de la película se les acercan, les hablan, incluso los invitan a comer, les piden sus insignias y que toda la respuesta ha sido positiva, y recibieron más solicitudes que antes para ingresar a las Fuerzas Armadas y pues a nosotros nos da mucho gusto porque en parte el cine, bueno, no en parte, más bien todo arte es político y el cine pues como difusión también y siempre que se hable de, como te digo, de cosas verdaderas y honestas, pues va a suceder un cambio. No hablo con fines propagandísticos, sino con fines reales, con fines humanos. Creo que el cine es una gran herramienta. Claro. Entonces, bueno, me comentas esto de las herramientas y de cómo te has sentido, pero también me gustaría saber si tienes algún, digamos, algún consejo para quienes buscan dedicarse a actuar, estar también en este proceso de también interpretar personajes como los tuyos. ¿Qué les dirías desde tu experiencia? Pues creo que lo más importante es la resistencia. En realidad es una carrera de resistencia. Por ejemplo, Ok, ahora ok. tengo dos, tres proyectos, pero después quién sabe. No es como que una película sale o ya protagonizas algo y vienen los proyectos. No, 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 jamás es así. Puedes estar sin trabajo meses. Y la cosa es resistir. Un profesor me decía, ¿dónde crees que están los mejores actores? Y un compañero le contestó, no, pues son los que ganan los Óscares, son los que ganan los Arieles, los que decía, no, querida, o sea, los actores, los más excelentes actores son los que están ahorita en una oficina de 9 a 2 están en una cafetería, porque no que seas bueno te da esta fibra que necesitas, ser de roca para resistir. Es una carrera muy muy, muy fuerte a veces tienes muchos nos, a veces hay mucho racismo, por ejemplo, al principio me encontré con mucho racismo. Fue hasta que hice una serie para Malasia, el primer personaje que me dieron donde era algo más allá que el estereotipo, ¿no? Donde era la manzana de la discordia, digamos. Entonces, desde ahí me di cuenta que en nuestro país sí necesitamos romper con todos estos paradigmas. Y creo que en este sentido el ritual del Nahual es positivo porque nos estamos viendo a nosotros, nuestras características físicas, nuestras historias, nuestros tiempos. Entonces creo que en ese sentido estamos rompiendo paradigma y estableciendo nuevos espacios para los futuros cineastas. Ay, qué bien, qué bonito. Y, oye, y ya para finalizar, me gustaría saber qué proyectos se vienen. Sé que ahorita está esta película, pero ¿qué proyectos a figuras a futuro se vienen para ti? Pues estrenamos recién la cuarta temporada de Lotería del Crimen en Disney Plus. Y ahora estoy en una película y en una serie, pero no puedo hablar de ellas todavía. Espero que próximamente hablemos de eso. Y Tunino va a tener otra vez algunas proyecciones aquí en México. Y la película Capo de Robert Filman, que es un largometraje que hice en Polonia, es polaco, va a tener su premier estadounidense en el Festival de Cine de las Américas el 15 de mayo en Austin, Texas. Ok, muchas gracias. De hecho, primero te felicito porque
yo te topo desde Roma y después Ah, supe que tenías más cosillas y después esta parte del ritual de Nahual, o sea, fue cuando dije, ah, ya, yo lo ubico de algún lado, entonces qué gran honor estar hablando contigo el día de hoy, porque pues, realmente pues tienes una gran trayectoria y se ve que tienes un interés tanto en la parte pues política, social, cultural, y créeme que eso es bastante de aplaudirse, porque pues muy pocos se interesan bastante con estos puntos, estas temáticas, y te felicito. muchas Y gracias. sin más, si nos puedes regalar un saludo a un Unplug News para invitarlos a ver o la serie o la película, con mucho gusto, es bienvenido. Ok, hola amigos de Unplugged News. No se pueden perder el ritual del Nahual. Cine de mexicanos, por mexicanos y para mexicanos. Y la cuarta temporada de Lotería del Crimen en Disney Plus.